Bienvenidos a un nuevo resumen Frin Becky, donde repasaremos los momentos más impactantes de la semana. Desde editoriales que nos dejaron sin aliento, eventos de lujo y moda internacional, interacciones que encendieron al fandom, hasta apariciones que confirmaron que Frin y Becky siguen dominando cada escenario. Una semana llena de miradas sospechosas, química imposible de ignorar, logros individuales. Y ese sello Frin Becky que siempre nos deja con el corazón acelerado. Así que prepárense, porque aquí está todo lo que pasó en las últimas semanas de Frin Becky. Happy birthday to you. Happy birthday. Esta semana el universo Frin Becky no vino a jugar, vino a desestabilizarnos emocionalmente desde el minuto 1. Porque sí, Frin Sarocha decidió aparecer donde menos le esperábamos, y hacerlo de la forma más peligrosa posible, en completo incógnito. Y aquí es donde todo empieza a ponerse interesante. Porque no estamos hablando de cualquier programa. Estamos hablando de The Wall Zone, ese formato donde literalmente tienes que confiar en tu oído, o fracasar en televisión nacional. Un muro. Una voz escondida. Y un grupo completo intentando descifrar quién está del otro lado. En este caso, las chicas de 4if, confiadas, tranquilas, sin tener idea del nivel de caos que les esperaba. Porque detrás de ese muro, no había cualquier cantante. Estaba Frin, cantando. Oculta. Jugando con su voz, y claramente disfrutando el momento. Y perdón, pero yo necesito decirlo. ¿Desde cuándo Frin canta así en vivo y nadie nos preparó? Porque una cosa es saber que tiene talento, y otra muy distinta es verla plantarse frente a un grupo de T-pop como 4if y decir, sí, voy a jugar en su terreno, y encima voy a ganar. Y aquí empieza el show. Las pistas eran básicamente, es súper famosa, modelo, ha estado en Fashion Week, no está ni siquiera en Tailandia, París. Hello. Y yo, ok, básicamente están describiendo a Frin sin decir Frin. Pero espera, porque aquí es donde el universo dijo, vamos a alimentar a este fandom. Porque en medio de todo, las chicas empezaron a sospechar algo, el acento. Ese, ligero, sospechoso, acento británico. Y de la nada. ¿Será Becky? ¿Perdón? O sea, estamos procesando esto. Confundieron a Frin con Becky. Por el acento. El mismo acento que todo el fandom lleva meses diciendo que se le pegó. El acento de su bebé. No, no, no. Esto ya no es coincidencia. Esto ya es contenido para tesis. Y entonces, el momento. El muro sube. Y 4if pasa de la seguridad absoluta a shock total. Porque no era Becky. Era Frin. Y esa reacción, esa confusión, eso fue lo que rompió Internet. Y más allá del momento fangirl, esto es importante. Porque esto ya no es solo Frin actriz. Esto es Frin artista completa. Invitada estrella en horario estelar. Pero lo más peligroso de todo esto, no fue la sorpresa, no fue la voz. Ni siquiera fue el acento. Fue lo fácil que fue para ella, robarse completamente el momento. Y créeme, eso fue solo el comienzo. Ya finalizó la primera saga de 4 elementos, ¿y alguien me explica cómo se supone que seguimos con nuestra vida después de esto? Porque lo que nos dejó esta historia, fue imborrable, y gran parte de eso fue gracias a nuestra conejita Frin. Por Dios, ¿qué papel hizo? Me creí completamente a la teniente. La actitud, la presencia, la mirada, y bueno, también lo sexy que estaba, porque hay que decirlo. ¿Vieron esas escenas? Uf, no estábamos preparados. Y lo peor, es que todavía faltan más. Es que a Frin no se le admira. A Frin se le reza. ¡Qué mujer, por favor! Por cierto, ya subí el capítulo final de Tierra, así que vayan a verlo y revivan este gran cierre a mi estilo. Y hablando de morir lentamente. ¿Quién más se derritió con las nuevas imágenes de aire en sus últimas escenas? The Air Last Q. Por Dios, vivimos semana tras semana en taquicardia, en desespero,
y completamente derritiéndonos de amor. Yo solo quiero saber una cosa. ¿Alguien sabe dónde hay una máquina para viajar al futuro? Porque necesito ver aire ya. ปิดกล้อง ยังไม่ปิด ปิด อี กล้ ก อง ติดตั้งหนึ่งซีน ปิดกล้อง อีกตั้ง ปิดกล้อง ตั้งหนึ่งซีน Es oficial. Cuatro Elementos ha terminado su rodaje, y el fandom no está listo para lo que viene. Después de meses de grabaciones intensas, locaciones, escenas emotivas y momentos que nos dejaron en taquicardia, el elenco gritó terminamos y con eso se cerró una de las producciones más ambiciosas que hemos visto. Y es que Cuatro Elementos no es una serie cualquiera, es toda una saga familiar, centrada en la familia Wotinwanich, donde cada historia representa un elemento. Tierra, agua, aire y fuego, y cada uno nos va a mostrar una faceta completamente distinta. Pero hay algo que el fandom no pudo ignorar. Todas las chicas estuvieron juntas, las cuatro parejas, todo el elenco, directores, guionistas, literalmente toda la familia de Cuatro Elementos celebrando el cierre. Y entre ellas, claro, Frin Becky en modo cómplices. Presumiendo sus carcasas de celular en conjunto, posando pegaditas, con skin chip sin disimular, como si sus cuerpos fueran un imán que no puede separarse. Y ese detalle. Frin mirando de reojo la sonrisa de Becky. Nena, ya sabemos qué es lo que más te gusta, porque cuando Becky sonríe, todo desaparece alrededor. También vimos algo que derritió completamente al fandom. El director P. Fuse, quien ya trabajó con Frin Becky en The Loyal Pin y también dirigirá Cranium cuando se retome, estaba ahí celebrando con todo el equipo. Y en un momento, mientras Frin bromeaba diciendo que alguien estaba guapo, desde el público se escuchó a P. Fuse gritarle a Becky, "Soy Mac". Y sí, lo dijo en broma. Pero todos sabemos la verdad. Ese día, era Beck Frin. Además, este cierre marca algo importante. Ahora que terminó el rodaje, la serie entra en postproducción, lo que significa que estamos a solo un paso del tráiler oficial y de la fecha de estreno. Y hubo un momento especialmente emotivo cuando Frin y Becky hablaron sobre todo lo que significó este proyecto para ellas. Becky comenzó recordando lo largo del camino. Nuestra serie empezó primero, y fue la última en terminar. Enfrentamos muchos problemas, pero gracias a todos. Gracias a Petik y Peto por ver algo en Frin Becky y darnos esta oportunidad. Y Frin, entre risas, preguntó: ¿ver qué? Becky respondió simplemente: ver algo. Después, Becky se giró hacia Frin y le dedicó unas palabras que tocaron a todos. Gracias también, P. Frin. Hemos luchado juntas, hemos pasado por todo juntas. En cada día de rodaje siempre había algo para animarnos. ¿Estás bien? ¿Sigues luchando? Eres muy talentosa, ya hemos superado todo esto. Frin continuó con un mensaje lleno de emoción para todo el equipo. Actuar y trabajar juntos como un equipo, después de grabar durante tanto tiempo las cuatro historias. Siento que todo el mundo es increíblemente talentoso y que finalmente hemos llegado hasta este punto. Pero también dejó claro que esto no termina aquí. Este no es el final del proyecto. Aún quedan aire y fuego, y ahora mismo se está emitiendo la historia de Penam. Puedo sentir la calidez y la unión de este grupo, algo que nunca pensé encontrar de esta manera. Y cerró con un mensaje que emocionó aún más. Por favor, siéntanse orgullosos de ustedes mismos, porque todos estamos haciendo un trabajo increíble. Espero que cada uno consiga el éxito que desea. Y que esta historia permanezca en la memoria de todos para siempre. Muchísimas gracias. Pero como siempre, después de la emoción, llegó el momento Frin Becky. Frin preguntó: ¿estoy guapo hoy? Y rápidamente respondieron: muy guapo P. Frin, muy guapo. Luego alguien añadió: y Becky muy hermosa. Y entre risas, Becky solo respondió: au, ok, lo que sea. Y así, entre emoción, complicidad y bromas. Nos recordaron una vez más por qué su conexión se siente tan especial. My God.
Y recordemos que este proyecto se emitirá en Channel 7, uno de los canales más grandes de Tailandia, y también en IQYI para el público internacional. Eso quiere decir algo muy claro. Frin y Becky están pasando a producciones de horario estelar, con alcance global. El siguiente paso es verlas finalmente en pantalla. Y sinceramente, la espera ya se siente eterna. Así que díganme. De los 4 elementos, ¿cuál historia mueren por ver primero? Porque si algo está claro después de este cierre, es que 4 elementos viene a marcar una nueva era para Frin Becky. Si alguien pensó que lo de 4 elementos era solo un momento viral, no entendieron nada de lo que está pasando aquí. Porque una cosa es volverte tendencia, y otra muy distinta, es dominar una industria completa. Y aquí es donde entran los Nine Entertainment Awards 2026, y lo que pasó ahí, no es normal. Frin y Becky ganaron Pareja del Año. Por 4ª vez consecutiva. No, espérate. No una vez, no 2, no 3. 4 años seguidos. Y todo el fandom gritando lo mismo, "We did it, baby". Y aquí es donde esto deja de ser un premio, y se convierte en algo mucho más grande. Porque esto no es solo Frin Becky ganando. Esto es el fandom ganando con ellas. Porque mantener ese nivel durante 4 años. No es suerte, no es moda, no es algoritmo. Es conexión real. Esto es el equivalente a que la industria entera diga, ustedes no son tendencia, ustedes son estándar. Y perdón, pero hay que decirlo. Esto ya no es un chip. Esto es una institución. Porque mientras mucha gente pensaba que todo empezó y terminó con Gap, ellas hicieron algo mucho más peligroso. Evolucionaron. Y aún así, siguen aquí arriba. Y como si eso no fuera suficiente, Becky dijo, yo también tengo algo que decir esta semana. Ganando en Thai Pop Stage, con Don't You Love Me. Y perdón. Con esa voz, cualquiera se derrite. Porque sí, mientras una conquista premios en pareja, la otra sigue brillando individualmente. Y eso es lo que hace que este dúo sea tan peligroso. Pero si pensabas que ya habíamos llegado al punto más alto, no, porque entonces pasó esto. Frin Sarocha, nombrada Idol of the Year en los SIA 2026. O sea, ¿estamos entendiendo lo que significa esto? No es solo un premio. No es solo popularidad. Es influencia global. Es pasar de actriz a icono. De tendencia a referente. Y sinceramente, ver esto después de todo lo que han construido, después de todo lo que el fandom ha sostenido, emociona. Mucho. Porque este tipo de premios no solo celebran talento, celebran impacto. Y Frin ahora mismo está en otro nivel. Y cuando pensábamos que Becky ya lo había hecho todo, va y nos suelta uno de los anuncios más importantes de su carrera. Sí. Becky Armstrong acaba de firmar con Wild Group, y esto cambia completamente el juego. Porque no estamos hablando de una agencia local, estamos hablando de una plataforma con base en Singapur, Corea del Sur y Estados Unidos, especializada en llevar artistas asiáticos al mercado global. O sea, Becky no está apuntando solo a Tailandia. Está apuntando al mundo. Y lo más impactante del anuncio es que no firmó solo para música, firmó para Music y Touring Activities. Eso significa canciones, colaboraciones internacionales. Pero también algo que nos tiene gritando. Posible tour mundial. Sí, ya no solo fan meetings. Estamos hablando de Becky en conciertos, escenarios grandes, presentaciones globales. Y lo mejor de todo, lo está haciendo bajo su propia estructura, Becky Entertainment, lo que demuestra que nuestra princesa no solo brilla como artista, también es una voz girl tomando el control de su carrera. Además, el fandom no tardó en reaccionar con el hashtag, mostrando el poder que tiene Becky a nivel internacional. Y seamos honestas. Esto se siente como el inicio de una nueva era. Una Becky más global, más fuerte, más independiente. Pero sin dejar atrás sus raíces, ni su conexión con el fandom. Porque si algo quedó claro con este anuncio, es que Becky Armstrong no solo está creciendo,
está conquistando el mundo. Atención fandom. Porque Becky Armstrong acaba de hacer algo que marca otro nivel en su carrera. Nuestra princesa Blue fue invitada a Running Man Thailand. Sí. Running Man, uno de los programas de variedades más icónicos de toda Asia. Donde no hay glamour, no hay poses, aquí hay que correr, competir y sobrevivir. Y Becky lo dio todo. Desde su entrada ya llegó en modo protagonista, presentada como una princesa internacional, elegante, segura, pero lo que nadie esperaba era lo competitiva que iba a ser. Porque de todos los participantes, Becky obtuvo el porcentaje más alto, convirtiéndose en la accionista principal, lo que le dio el poder de elegir primero a su equipo. Y ahí vimos a una Becky estratégica, analizando a cada integrante, eligiendo fuerza, astucia y armando literalmente un equipo de élite. Pero lo mejor vino en los juegos. La vimos corriendo por la playa, reclutando gente, saltando la cuerda como niña feliz, mareándose y aún así siguiendo con los retos, cayendo a la piscina, riendo sin parar y luchando para que no le arrancaran la etiqueta del nombre. Sí, literalmente defendiendo su espalda con la vida. También la vimos perseguir a otros jugadores con una determinación impresionante. Y confirmamos algo muy importante. Becky es extremadamente competitiva. Y ya sabemos de quién aprendió, de una tal conejita. Su desempeño fue increíble, mostrando fuerza, resistencia y mucha valentía, pero sobre todo, se notaba que se estaba divirtiendo muchísimo. Y ese es el encanto de Running Man. Aquí vemos a Becky sin filtros, sin personaje, siendo natural, riendo, gritando y disfrutando cada momento. Además, la versión Uncut en Ikuji incluye escenas eliminadas y momentos exclusivos, donde podemos ver todavía más interacciones y reacciones reales. Definitivamente, Becky no solo fue como invitada. Becky brilló, compitió y se robó el episodio. Y mientras seguimos asimilando todo lo que nos dejó esta nueva etapa, Freen no se quedó quieta, porque nuestra conejita ha estado recorriendo distintos lugares con la gira promocional de The Stein, y lo que está logrando es impresionante. Estos eventos forman parte del roadshow oficial de la película, donde el elenco visita cines y centros comerciales para interactuar con el público, promocionar funciones especiales y encontrarse cara a cara con los fans que han apoyado este proyecto desde el inicio. Y en cada uno de estos eventos, Freen ha brillado con una vibra completamente distinta. Más elegante, más sobria, más misteriosa, reflejando perfectamente la atmósfera oscura de Namsae, ese personaje intenso que nos mostró una faceta totalmente nueva de ella. Porque seamos honestas, The Stand no fue un papel cualquiera. Fue un giro total, dejando atrás el romance para meterse de lleno en un thriller psicológico cargado de tensión, secretos y emociones complejas. Y el público respondió. Los centros comerciales se llenaron, los fans llegaron con pancartas, regalos y apoyo masivo, demostrando que Freen tiene algo muy importante. Poder de taquilla por sí sola. Y los resultados lo confirmaron. The Stand logró posicionarse en el top 10 de películas más taquilleras en Tailandia, alcanzando el puesto número 6 en el primer trimestre de 2026, compitiendo incluso con producciones internacionales. Además, el hashtag The Stand llegó al número 1 mundial, con tendencias en varios países, demostrando que el impacto de Freen ya es completamente global. Pero lo más importante fue la crítica. Muchos medios destacaron esta película como el paso definitivo de Freen. De estrella de series, a actriz de cine de primer nivel. Su interpretación de Namsae fue descrita como oscura, seductora, intensa, un personaje que incomoda, pero del que es imposible apartar la mirada. Y como si fuera poco, este papel ya le está trayendo reconocimientos. Nominada a Mejor Actriz del Año. Y ganadora como actriz tailandesa más prometedora. Definitivamente, The Stand fue una apuesta arriesgada. Pero Freen no solo la asumió. La convirtió en un éxito.
Y hablemos del momento en que Frin llegó al aeropuerto, con un look valentino que parecía casual, pero de casual no tenía absolutamente nada. Porque alguien me explica. ¿Cómo se puede ser tan diosa con blusa manga corta y jeans? Bueno, cuando llevas una cartera Valentino así de lujosa, imposible pasar desapercibida. Su sencillez brilla sola, conquista con solo pestañear, y yo, al verla posar así, ya estaba en el suelo. Y eso solo era el comienzo, porque Frin pasó varios días en Roma viviendo una agenda completamente intensa como embajadora de Valentino. Desde su llegada fue recibida por fans que no la dejaron sola ni un segundo, incluso bajo la lluvia, cuidando sus pancartas para que cuando la reina apareciera se sintiera especial, y así fue. Cada look que usó durante esos días era más espectacular que el anterior. Elegancia clásica, glamour moderno, y esa presencia que solo ella sabe transmitir. La vimos con un conjunto negro fluido y misterioso que irradiaba sofisticación, luego con un mini vestido crema estructurado con un lazo dramático que evocaba feminidad clásica. Después con un vestido rosa acolchado lleno de personalidad y finalmente con ese contraste moderno retro, combinando amarillo y violeta como si fuera la cosa más natural del mundo. Frin no llevaba la ropa. Frin hacía que la ropa cobrara vida. Su presencia formó parte del evento Valentino FW26X Frin, donde asistió como embajadora de la marca en la presentación de la colección Otoño-Invierno 2026. Bajo la nueva visión creativa de Alessandro Michel. Una colección maximalista, teatral, romántica, que mezcla lo antiguo con lo moderno, y sinceramente, no había mejor persona para representarla que Frin. Compartió front row con celebridades internacionales, grabó contenido editorial, realizó sesiones de fotos, reuniones privadas y compromisos con la Maison, demostrando que su rol va mucho más allá de solo asistir a un desfile. Porque esto no fue solo moda. Esto fue la confirmación de que Frin está jugando en las grandes ligas del lujo global. Y se notó también fuera del evento, disfrutando con su equipo, riendo, compartiendo momentos, demostrando que más que un staff, son familia. Frin está hecha para Valentino. O mejor dicho, Valentino está hecho para Frin. Thank you. Please, Frin, please. Please, Frin, please, this one. You're so beautiful. Beautiful. Kapan Hindi na pong Nina Frin. Please, Frin, please. Thank you. Los episodios de Girl From Nowhere han estado de infarto, y esta nano es mucho más que karma. Lo particular de esta versión es que no solo castiga, también enseña. Esta nano no llega para destruir sin más, llega para mostrarte las consecuencias de tus actos, pero no desde el castigo, sino desde la experiencia. Ella no lo dice. No lo explica. Lo vive. Se involucra con los personajes, camina con ellos, cae con ellos, y desde ahí les muestra su propia verdad. Y eso me hizo pensar mucho, especialmente en el capítulo 3, cuando le dice al chico que siempre lo ayudó, que fue ella quien lo hizo famoso, quien le dio esa fama que tanto envidiaba. Ahí entendí algo. Quizás esta nano no es el centro de todo. Quizás esta nano es parte del ser humano. Esa parte que provoca el karma dentro de uno mismo. No es solo alguien que llega desde afuera. Es esa voz, esa tentación, esa decisión, que te empuja a revelar quién realmente eres. Pero no voy a profundizar demasiado en este video. Porque esto merece un análisis completo. Así que si quieren que hablemos a fondo de esta nueva nano, suscríbanse, porque se viene un video especial solo para ella. Nuestra pequeña Beck Beck, que ya no es tan pequeña, sigue sorprendiéndonos con su madurez y con lo comprometida que está con su personaje nano. Estuvo en una transmisión especial en un programa de radio en vivo. Durante el programa hubo muchas interacciones. Becky agradeció a todos sus fans, incluyendo a los fans internacionales que madrugan para verla, un gesto que demuestra lo consciente que es del apoyo global que recibe. Al final del programa,
Muchos fans se reunieron con ella por un pequeño momento para despedirla, y como siempre, le lanzaron preguntas, interacción y ovaciones, especialmente cuando mencionaron el premio a pareja del año. Pero antes de eso, Becky habló sobre cómo construyó a su nano, y sus palabras fueron muy interesantes. Ella explicó que diseñó a Nano como alguien muy juguetona, porque cree que las cosas pequeñas son las que más molestan a los humanos, y que cuando alguien se enfada por esos juegos, termina sacando lo que lleva dentro. Como si Nano fuera un espejo. La sombra oscura de los humanos. También confesó que muchas escenas fueron improvisadas. El director le decía que hiciera lo que fuera necesario para provocar al otro personaje, para hacerlo enfadar muchísimo, y que básicamente todo el tiempo estaban jugando con esa tensión. Incluso contó que se divertía muchísimo en esas escenas, porque era como llevar a la otra persona al límite emocional, y eso hacía que cada momento se sintiera diferente. Becky también reveló algo curioso, y es que el personaje de Nano se le escapó a otros proyectos. Mientras grababa otra serie donde interpretaba a una princesa, el director le dijo: "Yo no invité a Nano a este set. Porque su mirada seguía siendo fría, intensa, y Becky admitió que interpretar dos personajes al mismo tiempo la confundía un poco. También dijo que en casi todos los episodios sentía que lo daba todo, que al llegar a casa pensaba, hoy me esforcé al máximo, porque trabajó cada escena junto al director y el coach de actuación para que ninguna fuera igual. Cambiando tono de voz, gestos y método en cada toma, incluso sorprendiendo a sus compañeros. Y luego llegaron las interacciones con fans. Uno de ellos la felicitó por el premio a pareja del año junto a Frin, y Becky reaccionó completamente sorprendida. Preguntó quién, y cuando le dijeron que eran ellas dos por cuarto año consecutivo, se mostró tímida y agradecida. Dijo que ese día estaban trabajando y no pudieron asistir al evento, pero que siempre agradecen el apoyo, y que siguen creciendo juntas cada día. Y el momento más tierno fue cuando le preguntaron si Frin le tenía miedo a Nano. Becky respondió que no, que Nano es linda. Sí. Nano, linda. Todo esto ocurrió durante el evento Rebecca XCFM Fandom Live, una transmisión especial donde Becky interactuó con el fandom de una manera muy cercana, incluso con dinámicas basadas en fanfics creados por los fans. Fue un evento enfocado completamente en la creatividad, la comunidad y la conexión con el fandom, transmitido en múltiples plataformas y con momentos dedicados a fans internacionales. C Channel mostró a Becky como estrella global. Este live mostró a Becky como artista cercana, conectada con su público y completamente entregada a su personaje. El equilibrio perfecto entre Becky y Nano. Gracias por todo el apoyo. Hemos estado juntos por muchísimo tiempo. Y quienes recién llegan, me alegra conocerlos. Crezcamos juntos. Que todos seamos felices. De verdad aprecio cada apoyo de cada persona. Hoy estoy muy feliz. Porque hoy voy a ver a los fans, y eso me quita todo el cansancio. Hoy trabajé en promedio en 2-3 cosas, pero se me quita el cansancio cuando sé que voy a ver a los fans. Quiero decir que siempre es mi felicidad. No nos olvidemos unos de otros. Sí, fans internacionales. Gracias por apoyarme siempre, aprecio tanto lo que hacen. No importa lo lejos que estén o la diferencia de horario, siempre me apoyan y es tan adorable. No puedo esperar para conocer a algunos de ustedes algún día, o incluso esta noche, si tengo la oportunidad. Espero que tengan el mejor día de todos. Manténganse saludables y sepan que los quiero siempre. Muchas gracias. Y si hablamos de momentos virales, tenemos que hablar del icónico cock-run de Becky. Porque sí, esta palabra que parece tierna en realidad significa algo intenso. Cock-run se usa para describir algo que está ardiendo a fuego lento, como una emoción que está a punto de explotar.
pasión, tensión, drama. Pero Becky, siendo Becky, lo dijo con su acento y terminó sonando como Coke Gone, y claro, el estudio explotó en risas. Y desde ese momento, nació otro momento icónico. Esto pasó en la colaboración Rebecca X Fazio Call, donde Becky promocionaba su moto Yamaha Fazio junto al equipo más caótico y gracioso de Tailandia. Y lo mejor fue ver el contraste total. Teníamos a la nano misteriosa en estética, pero a la Becky real muriéndose de risa. El presentador incluso apareció con una peluca estilo nano totalmente desastrosa, llamándose a sí mismo Oatno, y Becky no podía parar de reír. Pero también hubo momentos interesantes, porque Becky explicó lo difícil que fue interpretar a Nano. Dijo que el reto no fue solo el idioma, sino cambiar completamente su personalidad, pasar de ser una chica dulce a alguien oscuro, juguetón y provocador. Incluso le pidieron que hiciera la mirada de Nano. Y Becky cambió su expresión en segundos. Mirada fría, silencio, tensión. Y el presentador bromeó diciendo que sentiría miedo de que Becky le pinche las llantas del coche. También hubo momentos muy Becky, como cuando usaron una palabra complicada en tailandés y ella simplemente se quedó en blanco, mirando sin entender nada, y el presentador dijo. Se detuvo en esa palabra, ya no escuchó nada más. Literalmente Becky.exe dejó de funcionar. Pero entre risas también tocaron temas serios, como el bullying, donde Becky recordó que este personaje muestra cómo pequeñas acciones pueden sacar lo peor de las personas, y pidió a los jóvenes que no lo hagan. Porque esas heridas duran mucho tiempo. Y así fue este segmento. Una mezcla perfecta entre Nano oscura, Becky adorable, y momentos caóticos que solo ella puede convertir en algo viral. Los fans de Frin están a otro nivel. Sangai llegó para demostrarnos que su poder global es completamente real. Este fue su primer fanzine individual en Sangai, organizado por Solen Entertainment, y no fue una simple firma, fue una experiencia VIP donde los tickets se agotaron en minutos. Porque claro, ¿quién no quisiera ser consentido por Frin? Desde su llegada, los looks de Frin dejaron a todos en el suelo. Muchos fans decían que parecía la reencarnación de Konsam, con esa vibra elegante, dominante y sofisticada que nos trajo tantos recuerdos. Y es que Frin tiene algo muy particular, cambia completamente su personalidad según el look. Con el outfit negro parecía que solo le faltaba una moto para ser toda una rider. Entró robándose todas las miradas, posando con seguridad, consciente de que estaba dejando a todos sin aliento. Y cuando la Frin sexy se desata, no queda nadie de pie. ¡Qué sensualidad! Luego, en el último look para la ronda de fotos e interacción, apareció una Frin aún más empoderada, con una actitud fuerte, segura, dominante, irradiando confianza total. Se notaba que estaba disfrutando muchísimo este fanzine. Pero más allá de la diosa, también vimos a la Frin más tierna. Seguía emocionándose como una niña con los regalos creativos de los fans, especialmente cuando le llevaban cositas para su perrito Fi. Con razón estos eventos se agotan en segundos, porque Frin no solo firma autógrafos, ella conecta de verdad. Durante la interacción, le preguntaron qué tipo de fotos suele tomar con su celular, y entre el público alguien gritó, «¡Fotos de Becky!». Frin respondió con ternura que le gusta tomar fotos cuando Fluffy está comiendo, provocando risas y suspiros al mismo tiempo. También enseñó palabras en tailandés a las fans chinas, intentando ajustar su pronunciación en chino, y cuando las fans se reían, ella preguntaba confundida si lo había dicho mal, y le respondían que no. Que simplemente era demasiado adorable. Incluso hubo un momento donde se preocupó porque algunas fans estaban de pie. Pidió que confirmaran si tenían sillas porque no quería que se cansaran. Ese detalle dice mucho de ella. En otra dinámica, una fan le hizo un pequeño truco de magia con cartas estilo Hello Kitty, y Frin reaccionó completamente sorprendida, preguntando cómo lo había hecho, sonriendo con orgullo como si fuera ella misma la fan. También hubo bromas sobre qué personajes son coquetos, mencionando a Kunsam, Kunlin, Namsai, hasta llegar a Frin es coqueta, y el público explotó. Porque sí. Frin coqueta existe, y es peligrosa. Este fanzine no solo demostró su impacto en el mercado chino, uno de los más difíciles de conquistar, sino también algo más importante. Que Frin puede ser diosa,
sensual, empoderada, y al mismo tiempo la persona más dulce con sus fans. Sangai no solo recibió a una estrella. Recibió a Frin siendo Frin. ¿Ya vieron el blog en el canal de Becky? Porque este video nos llevó directo a Melbourne, en uno de los eventos más importantes del mundo, el Australian Open con Ralph Lauren. El día comenzó temprano, con Becky preparándose para una sesión de fotos con la revista Vogue. Mientras la maquillaban y peinaban, vimos una interacción muy divertida con su hermano Richie, quien prácticamente se convirtió en su asistente personal ese día. Becky quería matcha, y Richie se encargó de conseguirlo. Entre bromas de que la iba a abandonar durante la filmación, terminó apareciendo con la bebida, demostrando que además de hermano, es parte clave del equipo. Luego vino el momento principal, su asistencia al Australian Open como invitada de Ralph Lauren. Becky explicó que, aunque la final masculina era a las 7 de la noche, el equipo debía llegar desde las 2 de la tarde para grabar contenido digital y promocional. Durante el trayecto hablaron incluso de los ángulos de cámara, movimientos y tomas para redes sociales, mostrando todo el trabajo que hay detrás de estas apariciones. Sobre su look, Becky lo describió como una mezcla entre femenino y Hansen Girl, y su equipo no paraba de elogiarla, y sinceramente, razón no les faltaba. También compartió su emoción por la final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, diciendo que le gustaría ver ganar a Djokovic, porque podría ser uno de sus últimos Grand Slams, aunque reconoció el talento de ambos. A pesar del clima frío y nublado de Melbourne, el equipo se mantuvo activo, pendientes del maquillaje, los detalles del outfit y toda la logística para que Becky estuviera impecable al momento de encontrarse con fans y medios. Este blog nos mostró algo distinto. No solo a la Becky estrella, sino a la Becky trabajando, planificando, riendo con su hermano y viviendo la experiencia detrás de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo. Y ahora sí, uno de los eventos más esperados, la gran gala de GrabFood con Frin Becky. El concepto fue un aula escolar, pero no cualquier aula. Ellas entraron como las más populares del instituto, y sinceramente, lo eran. Porque cuando Frin y Becky se juntan, ocurre una explosión. Y ese día lo volvió a confirmar. Su química no tiene precedentes. Hubo miradas peligrosamente sospechosas. Risitas cómplices. Una compenetración increíble en los juegos. Y esta vez trabajando completamente en equipo, una guiando a la otra con una naturalidad impresionante. Esos pequeños toques, esas caricias que parecen automáticas. Como si sus cuerpos ya se reconocieran. Como si la confianza fuera algo que no necesitan pensar. Modo novias acomodándose el pelito, miraditas que se escapaban. Frin completamente cómoda apoyándose en el hombro de Becky durante un juego. Y las dos riéndose como niñas, disfrutando juntas como la primera vez. Frin parecía disfrutar tanto a su pequeña Beck. Esa que ella misma ha dicho que es su luz del sol, y que su sonrisa la ilumina. Y lo más fuerte, es que estaban sin miedo al éxito. Interacciones naturales, sin forzar, sin esconder, simplemente siendo ellas. Incluso el conductor parecía completamente chipe. Las ponía cachete con cachete, pegaditas, haciendo poses muy de novias. Y ellas, súper tiernas, derritiendo a todos con cada momento. También hablaron un poco de Sanae Abayo, y dejaron claro que viene algo intenso. Corridas, acción, dormir en el suelo, grabaciones en la naturaleza. Una serie física, exigente, y completamente diferente. Pero lo que más llamó la atención fue la dinámica entre ellas. Porque en segundos, la actuación se convirtió en Frin Becky. Cuando Becky dice, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Y Frin responde con ese tono suave, todo se volvió demasiado natural. Y cuando Frin dice, esto ya no parece lo mismo, está empezando a ser Frin Becky. Se sintió incluso más real. Otro momento adorable fue cuando las compararon con un plato del menú. Becky dijo que quería hacer cheesecake. Y Frin terminó siendo la fresa.
cheesecake de fresa. Ellas mismas. Y cuando les preguntaron qué frase recuerdan una de la otra, Becky dijo que Frin habla mucho. Pero Frin respondió algo que lo dijo todo. Ella siempre me pregunta, ¿estás bien? Aunque ambas sabemos que la respuesta es no, igual Becky me lo pregunta. Esa es su dinámica. Ese cuidado silencioso que nunca cambia. Porque si algo dejó claro este evento, es que hay cosas que el tiempo no toca. Y su complicidad es una de ellas. Se siente más natural, más profunda, más cómoda. Como si el vínculo hubiera evolucionado, pero nunca desaparecido. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo siguen transmitiendo lo mismo que en Gap, y aún más? Porque no se ve actuado. No se ve forzado. Se siente real. Tal vez porque lo que nace desde la complicidad no desaparece. Solo crece. Y como si fuera poco, este evento también confirmó su poder comercial. Durante Live se lanzaron códigos exclusivos de GrabFood asociados a ellas. Y los fans activaron promociones en tiempo real. Eso significa algo muy claro. Frin y Becky no solo generan tendencia. Mueven la economía digital. La gran gala de GrabFood no fue solo un evento. Fue otra demostración del fenómeno Frin-Becky. Y hablando de Frin, tenemos que hablar de su aparición en The Standard Pop, uno de los medios de cultura pop más influyentes de Tailandia, que la eligió para su especial 7 Things We Love About Frin Sarocha. Y esto no es cualquier entrevista, este formato se reserva para figuras que están marcando la cultura pop del momento. Básicamente, The Standard Pop está diciendo que Frin es uno de los rostros más importantes del 2026. El especial analiza su ascenso meteórico, desde actriz revelación hasta estrella global caminando alfombras como Cannes, Met Gala y eventos de lujo alrededor del mundo. Pero lo más interesante fue conocer el origen de su amor por la moda. Frin contó que todo comenzó con su abuela, quien era costurera. Ella le hacía ropa con retazos de tela, y Frin incluso usaba los sobrantes para crear lazos y accesorios para el cabello. Es decir, la elegancia que hoy vemos en Valentino, nació entre telas, creatividad y amor familiar. También habló de cómo su estilo evolucionó con el tiempo. Antes prefería colores básicos como blanco y negro, pero ahora disfruta experimentar, añadir detalles llamativos y jugar con la moda sin miedo. Y uno de los momentos más interesantes fue cuando recordó su primera aparición en Cannes. Confesó que estaba nerviosa por usar un vestido rojo, sobre una alfombra roja. Un riesgo total. Pero decidió hacerlo igual, apostando por su presencia, y ese momento terminó consolidándola como un ícono de moda. Además, habló de su relación con Valentino, diciendo que se siente parte de una segunda familia. Incluso mencionó que ha recibido flores y notas escritas a mano del equipo creativo, algo que demuestra que su vínculo con la marca va más allá de un contrato. También compartió una anécdota muy humana. Contó que perdió un vuelo y terminó haciendo una ruta con múltiples escalas para llegar a tiempo. Un recordatorio de que, detrás de la estrella global, sigue siendo Frin lidiando con aeropuertos como cualquiera. Este especial mostró esa dualidad que tanto la define. La Frin diosa de alta costura. Y la Frin sencilla que empezó jugando con telas. Y quizás por eso The Standard Pop lo resumió perfecto. Hay muchas cosas que amar de Frin Sarocha. Pero su autenticidad es la principal. ¿Qué semana para Frin Sarocha? Después de conquistarlo todo en Shanghái, la vimos regresar a Bangkok para un evento completamente distinto, pero igual de especial. La apertura de la primera tienda física de Vivaya en Tailandia, ubicada en Central World. Y si algo definió este evento fue una sola palabra, Narak. Porque Frin se vio adorable de principio a fin. Vivaya es una marca global conocida por su comodidad y por su enfoque sostenible,
con zapatos hechos incluso de botellas recicladas, y la elección de Frin no fue casualidad. Ella proyecta ese lujo consciente, elegante pero cercano, sofisticado pero natural. Y como siempre, es un lujo para cualquier marca tener a Frin en su inauguración. No es la primera vez que la eligen, y cada zapato que mostraba parecía brillar en sus manos. Frin trae buenos augurios, suerte, y una ternura imposible de ignorar. Durante el evento, los fans llenaron el centro comercial, y Frin no dejó de interactuar con ellos. Sonrisas, corazones, poses juguetonas, estaba completamente en modo Sarocha Narak. Hubo momentos muy tiernos, como cuando un fan le preguntó si estaba cansada. Frin respondió, no estoy cansada. Y cuando le dijeron, pero mami cansada, ella solo contestó, está bien. Como diciendo, puedes estar cansado, mientras seas feliz. También la llamaron bonita, y ella respondió tímidamente, gracias. Y mientras esperaba para grabar, empezó a hacer pose tras pose jugando con los fans, inquieta, traviesa, completamente adorable. Otro momento que derritió a todos fue cuando vio a dos fans de Brasil que estaban casadas. Frin reaccionó con un me muero de amor, les dio flores y les dijo felicidades. Sí. Frin regalando flores, y nosotros muriendo de ternura. Incluso algunos fans recibieron flores directamente de ella, y claro, la envidia colectiva no se hizo esperar. Porque si Frin te da flores, ya ganaste en la vida. También le preguntaron sobre Songkran y respondió que iría a Central World, manteniendo esa cercanía con el público que tanto la caracteriza. Este evento mostró otra faceta de Frin, más accesible, más fresca, más cercana. Pasó de la elegancia de la alta costura, a la chica adorable que juega con fans en un mall, y aún así sigue brillando igual. Porque Frin no solo vende lujo. También vende ternura. Y en esta inauguración, nuestra Becky destacó con una aura poderosa desde el primer momento. Ese outfit le cayó como anillo al dedo. Un look que se mimetizaba perfectamente con los colores y la estética de la marca, combinando ese estilo urbano sofisticado que caracteriza a MCM. Y Becky, literalmente desfiló ese look. Cada paso parecía una pasarela, cada pose con la cartera, una foto para la historia. Pero más allá del estilo, lo que siempre la define, su energía. Alegre, luminosa, con esa sonrisa de sol que ilumina todo a su alrededor. Sonriendo a las cámaras, saludando a los fans, regalando momentos que se sienten espontáneos y genuinos. Este evento, bajo el hashtag #MsBecky, se trató de la gran inauguración de la nueva MCM Lifestyle Store en Quartier, Bangkok, y no fue una apertura cualquiera. También marcó el debut de la primera MCM Café en Tailandia, un concepto que mezcla moda, lujo y estilo de vida. Y Becky fue una de las figuras centrales para presentar esta nueva experiencia. La vimos interactuando con el espacio, posando entre los diseños, y mostrando los accesorios de la colección Primavera-Verano 2026, consolidándose cada vez más como una it girl internacional. Pero uno de los momentos más virales fue el encuentro entre Becky y Minji de ATEEZ. Una estrella del K-pop y una estrella tailandesa compartiendo evento, y las redes explotaron. Ese tipo de interacciones posicionan a Becky en un nivel global, al mismo nivel de figuras internacionales que las marcas de lujo buscan reunir. Aunque fue un evento VIP, los fans llenaron las áreas públicas del mall, creando una atmósfera de alfombra roja masiva. Y Becky, como siempre, respondió con sonrisas, saludos y esa cercanía que la hace aún más especial. Esta inauguración no solo mostró a Becky como imagen de moda. La mostró como una estrella global que ya forma parte del circuito internacional de lujo. Y este evento fue literalmente el cierre de oro para la semana de Becky Armstrong. Después de verla correr en Running Man, y ser una princesa en la ficción, ahora la vimos en su faceta más elegante, embajadora global de lujo en un paraíso. El Tommy Mediterráneo Escape se realizó en Koh Samui, una de las islas más exclusivas de Tailandia, y aunque el evento era en Asia, el concepto estaba inspirado en el lujo de la costa mediterránea europea. Piscinas infinitas. Colores claros. Resorts frente al mar. Y Becky caminando como una diosa entre ese paisaje. Cada outfit parecía diseñado para el lugar.
Vestidos que combinaban con el mar, con la luz del atardecer, con el ambiente veraniego. Literalmente una viajera sofisticada de revista. Y este evento refuerza algo muy claro. Becky ya está posicionada como una global traveler. Tumi no elige a cualquiera. La marca busca embajadores que representen movimiento, elegancia y presencia internacional. Y Becky encaja perfecto con esa narrativa. De Londres a Cannes. De Milán a Australia. Y ahora Koh Samui. El mensaje es claro, Becky no solo representa moda, representa estilo de vida global. El evento se llevó a cabo entre el 28 y el 30 de marzo, en resorts de lujo como Sentara Reserve Samui y Kimpton Kitalai Samui, donde se realizó la cena de clausura frente al mar. Y hubo un momento que llamó mucho la atención. Durante la cena, mientras todos conversaban y socializaban, Becky estaba sentadita comiendo tranquila. Pero eso también dice mucho de ella. Introvertida, sencilla y amante de la comida. Una estrella global, con alma tranquila. Incluso en el aeropuerto dejó uno de los momentos más tiernos, cuando una fan empezó a hacer preguntas dramáticas sobre a quién elegir, y Becky solo reía, intentando que nadie peleara, como cuando separa a Bonbon y Boba. Es el lado dulce, relajado, natural. Contrasta con la imagen poderosa que proyectaba en el evento. Porque en cada salida, en cada vestido, en cada pose frente al mar, Becky se veía simplemente espectacular. El Tumi Mediterráneo Escape no fue solo un viaje de marca. Fue la confirmación de que Becky Armstrong ya está completamente instalada en el mundo del lujo global. มิกกี้ค่ะระหว่างรักคนอื่นกับรักตัวเองหนูเลือกอะไรคะเรื่องมามี พี่นี่เหรอพี่คนนี้พี่ไหนพี่นี่ไหน Y en este evento, la interacción con los fans fue de principio a fin. La energía era literalmente como un partido de fútbol. Becky estaba eléctrica, animada, con muchísima energía, robándose el show y convirtiéndose en el centro de atención. Posaba felizmente para sus fans, saludaba, sonreía a cada cámara, disfrutando cada segundo del desfile como si fuera suyo. Incluso cuando le preguntaron por su look, se notaba lo mucho que lo estaba disfrutando. Becky explicó: "Hola, soy Becky Armstrong. Este look tiene un aire casual, pero con un toque especial. Es un estilo veraniego, cómodo pero elegante. Estos pantalones 3/4 siento que están muy en tendencia ahora mismo, se pueden combinar con muchas cosas. Y esta camisa tiene unos detalles preciosos, mira aquí en la manga. El amor Towhouse, amor por siempre. Me encanta". Y ese entusiasmo se transmitía completamente. No solo llevaba el outfit, lo vivía. Lo desfilaba, lo mostraba, jugaba con los detalles, completamente conectada con el evento. Este desfile correspondió a la colección Spring Summer 2026 de Sirivannabhari, la casa de moda fundada por la princesa Sirivannabhari de Tailandia, y eso le da aún más peso a su presencia. Porque asistir a Sirivannabhari no es solo ir a un desfile. Es entrar en uno de los círculos más exclusivos de la moda y la alta sociedad tailandesa. Y Becky estuvo a la altura total del evento. Proyectó una elegancia sofisticada, madura, con un estilo más clásico, dejando de lado lo urbano para mostrar una imagen más old money. Pero aún con esa elegancia, no perdió su esencia. Seguía sonriendo, jugando con los fans, posando con entusiasmo. Mezclando perfectamente la realeza del evento con su energía cálida. El fandom también estuvo muy presente bajo el hashtag Becky'sAngels, llenando las redes con fotos de su llegada al Siam Paragon y demostrando, una vez más, su poder de convocatoria. Este evento dejó algo muy claro. Becky puede ser rebelde y moderna con MCM. Viajera global con Tumi. Y al mismo tiempo, una figura elegante y sofisticada en la moda de la realeza tailandesa. Una dualidad que muy pocas artistas pueden lograr. เบสอันนี้มาแล้วแล้วทางนี้ก็บอกว่าคิดถึงอ่ะ
Y este otro evento nos mostró a Becky en una de sus facetas más luminosas del mes. La presentación de la colección Vacay FF26 en Iconium, uno de los lugares más lujosos y emblemáticos de Bangkok. Vestida con un look blanco, juvenil, casi angelical. Becky sonreía a las cámaras con una dulzura impresionante. Irradiaba seguridad, una confianza que ya nadie le quita, ni comentarios, ni críticas, ni opiniones detrás de un teclado. Ella sabe quién es, y sabe lo que vale. El concepto de la colección FF26 juega con Vacay y Effortless, es decir, un glamour veraniego sin esfuerzo. Y Becky encajaba perfectamente con esa idea, fresca, natural, elegante, como una musa del verano. La interacción con los fans fue constante. Saludaba, posaba, miraba a todos con cariño, creando ese ambiente cercano que tanto la caracteriza. Se sentía cómoda, feliz, completamente disfrutando el evento. Durante la rueda de prensa también dejó momentos muy espontáneos. Contó, por ejemplo, lo difícil que fue grabar la escena en el bosque con Frim. Dijo que tuvieron que lidiar con muchos factores, la iluminación, el ambiente, y también los miedos personales. A Frim no le gustan los 100 pies, y a Becky las abejas. Y justo ese día, apareció una abeja cerca de su cara. Becky contó entre risas que tuvo que seguir actuando mientras la abeja estaba ahí, hasta que finalmente se posó en su camisa. Y su reacción fue clara, gritó. Pero el equipo la ayudó y pudieron continuar. También habló con sinceridad sobre las críticas y el reto de interpretar a Nano. Pidió que abran sus corazones, porque ha trabajado muchísimo para este personaje. Dijo que antes su mayor reto era el idioma, pero ahora el desafío es construir toda la personalidad oscura de Nano, algo completamente diferente a ella. Se ha preparado intensamente, y promete mostrar una nueva versión del personaje. Además, Becky compartió lo orgullosa que se siente por volver a ganar junto a Frim el premio Pareja del Año en los Nine Entertain Awards 2026, por tercer año consecutivo. Explicó que llevan 6 años apoyándose mutuamente. ¿Qué siempre se preguntan ¿estás bien? Que se animan en momentos difíciles. Y que incluso con solo mirarse, se entienden. Un vínculo que, según ella, sigue siendo su mayor motivación. Y como si eso fuera poco, 2 días después del primer evento Vacay, Becky volvió a aparecer con la misma marca, pero esta vez como una diosa azul del verano. El primer evento fue tan exitoso que prácticamente dijeron, no te soltamos, pequeño ángel, y Becky regresó irradiando aún más luz. Los flashes la perseguían, caminaba con seguridad total, esa sonrisa que ya es su sello. Saludando, posando, y mostrando un look que se agotó casi inmediatamente. Porque cuando Becky usa algo, se convierte en tendencia. Incluso hubo una interacción divertida con una fan. Becky dijo, pasamos a tu lado y no me reconociste. Y la fan respondió sorprendida, ¿en serio? La fan insistió, y Becky, sonrojada. Y la fan le dijo, ¿estás mucho más guapa? ¿Cómo iba a reconocerte? Y ese momento lo dijo todo, las fans tailandesas son las mejores haciendo sonrojar con atrevidos piropos. Becky estrella. Becky segura. Becky referente de moda. Pero también Becky cercana, dulce y natural. La colección Vacay FF26 no solo tuvo una imagen. Tuvo a su musa perfecta. Y hay algo que no podemos pasar por alto, y es la aparición de Becky en su Sapda que no fue una simple entrevista, fue un movimiento de poder. Porque su Sapda es uno de los medios más respetados de Tailandia. El que prácticamente define quién es una verdadera estrella en la industria, y que Becky esté allí hablando de Deriset tiene un significado muy claro. Primero, marca su paso como actriz individual. Ya no solo brilla en pareja, ahora es una figura capaz de liderar por sí sola. Segundo, cambia su narrativa, de la imagen dulce y elegante, a una figura más oscura, compleja y emocional. Y tercero, la conecta con el legado de Girl from Nowhere. Un proyecto global, y ahora, una responsabilidad que recae en ella. En pocas palabras, esto no es solo una portada bonita. Es el sello que confirma que Becky está a otro nivel. Es decir, esta portada no solo habla del presente. Habla del siguiente nivel de su carrera. Porque aparecer en su Sapda
no es solo una sesión bonita. Es recibir el sello de aprobación de la industria del entretenimiento tailandesa. Esta semana Becky Armstrong también nos sorprendió con una de sus facetas más impactantes, modelo editorial de alto nivel en Mint Magazine volumen 33. Y no exagero, porque este photoshoot literalmente nos dejó sin aire. El concepto que definió esta edición fue pra, una palabra que en la moda tailandesa significa atrevida, chic, con actitud. Y vaya que Becky lo llevó al extremo. Aquí no vimos a la Becky dulce de la playa, ni a la Becky divertida de los programas. Aquí vimos a una Becky seria, adulta, dueña de su futuro. Cada look parecía una personalidad distinta. Como si quisiera representar a todas las mujeres del mundo. Fuertes, valientes, libres, y completamente dueñas de su destino. Las pelucas fueron un detalle clave en este editorial. No eran solo cambios de estilo, eran símbolos. Cada cabello, cada expresión, cada pose transmitía una versión distinta de Becky. Y ese corte estilo Barbie pero completamente reinterpretado. Fue una señal clara de estereotipos rotos. Como diciendo, no necesitas verte así para ser femenina. Eres femenina y hermosa tal como eres. Mint Magazine, además, no es cualquier revista. Es una de las publicaciones más influyentes entre la generación joven en Tailandia. Pero lo más interesante es cómo este editorial conecta con su nuevo proyecto de Reset. Porque en la entrevista Becky habla de crecimiento, de madurez, de perder el miedo. Cuenta que antes era más introvertida, que el idioma tailandés era un desafío. Pero con el tiempo fue ganando confianza, aprendiendo a expresarse, a acercarse a más personas, a ser ella misma. También confesó que cuando supo del casting para The Reset no pensó que conseguiría el papel. Sabía que era un personaje difícil, oscuro, intenso. Pero lo intentó, y terminó pasando por todo el proceso. Workshops, pruebas de vestuario, incluso cortarse el cabello para adaptarse al personaje. Y algo muy interesante, Becky explicó que esta nueva Nano no es un reemplazo. Es un universo paralelo. Una nueva versión, un reset. Por eso este editorial tiene tanto sentido. Porque no solo muestra looks atrevidos. Muestra una Becky que está evolucionando. Más segura. Más madura. Más fuerte. Una Becky que ya no está probando quién es, sino que sabe perfectamente hacia dónde va. Esto sí fue impacto visual en su máxima expresión. Porque si hay una frase que define este momento es la que dijeron los fans. Me dejó sin aliento. Y es que Becky Armstrong llegó al Bangkok International Motor Show 2026 como la imagen principal de SECR. Y literalmente paralizó el lugar. Estamos hablando del evento automotriz más grande del sudeste asiático, donde las marcas presentan lo mejor de la tecnología del futuro. Y CEKR apostó todo, por Becky. No fue solo posar junto a un auto. Fue un show futurista completo. Luces, tecnología, inteligencia artificial. Y en el centro de todo, Becky. El look también marcó un antes y un después. Un traje negro ajustado, elegante, sofisticado. Con una vibra completamente Boss-Kell futurista. Aquí no vimos a la Becky dulce, ni a la Becky juguetona. Aquí vimos a una Cyber Queen. Una mujer con presencia, con autoridad. Con esa elegancia fría que encaja perfecto con un auto eléctrico de lujo. Y entonces entiendes por qué SECR la eligió. Porque la marca representa innovación, futuro, romper esquemas. Exactamente lo mismo que Becky ha hecho en la industria. Pero lo más bonito es que, incluso con toda esa actitud poderosa, cuando se apagan los flashes, sigue siendo la misma Becky tierna. La que sonríe con timidez. La que hace caritas adorables. La que hasta con su torpeza nos derrite. Porque sí, en el escenario era una diosa de la tecnología. Pero fuera de él, sigue siendo nuestra bebé adorable. Y eso es lo que la hace única. Puede dominar un motor show con presencia imponente. Y al mismo tiempo, hacernos sonreír con su ternura. Definitivamente, Becky Armstrong no solo brilló. Nos dejó sin aire. Y así cerramos una semana más de Free Becky.
Una semana llena de momentos que nos hicieron sonreír, suspirar y volver a emocionarnos como la primera vez. Porque mientras cada una sigue brillando en su propio camino, cuando sus historias se cruzan, algo especial sucede. Una mirada, una risa, un gesto pequeño, y todo vuelve a sentirse igual o incluso más fuerte. Tal vez eso es lo que hace a Frin Becky tan únicas. No importa el tiempo, los proyectos o la distancia. La complicidad sigue ahí, intacta, creciendo con ellas. Y nosotros seguimos aquí, emocionándonos con cada paso, celebrando cada logro y guardando cada momento como parte de esta historia que todavía se sigue escribiendo. Gracias por acompañarme en este resumen, y díganme ustedes, ¿cuál fue su momento favorito de la semana? Porque si algo quedó claro, es que Frin Becky no solo nos regalan contenido, nos regalan emociones. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.